y me acompañe por favor al libro de Génesis capítulo número 8. Génesis capítulo número 8 y versículo número 1 en adelante. Quiero esta noche ministrarle bajo el tema la necesidad de ser pacientes. Santo Dios, ¿y qué pasó? ¿Qué dije que se asombró, Dios mío? Bueno, entonces es con nosotros la cosa, ¿verdad? La necesidad de ser pacientes, amén. Dice la palabra bendita de nuestro Dios: y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca. E hizo pasar Dios un viento sobre la tierra, y disminuyeron las aguas, y se cerraron las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos, y la lluvia de los cielos fue detenida, y las aguas decrecían gradualmente de sobre la tierra, y se retiraron las aguas al cabo de 150 días. Amén. Padre, hoy esta noche, mi Dios, después de haber adorado tu nombre, de haberte exaltado, Señor, de habernos gozado en medio de la alabanza, te pedimos, Dios mío, que también por medio de tu palabra seamos bendecidos, edificados, Señor. Que hoy, mi Dios, tu obra en nosotros pueda ser notoria, Señor, de tal manera que aquel que a lo mejor está esperando una respuesta o pasando algún proceso o alguna situación, Señor, mi Dios, pueda comprender que tú eres el Dios que hace las cosas perfectas, que nunca llegas tarde y tampoco llegas temprano, llegas a tiempo, Señor, y que todo, Señor, tiene una razón de ser. Gracias, mi Dios, porque hoy, mi Dios, seremos bendecidos por tu palabra, fortalecidos, Señor, para que en medio de la espera, Señor, podamos ver tu mano poderosa, Señor. No veamos lo que falta, sino que podamos ver lo que ya estás haciendo y lo que ya está ocurriendo, Señor. Te lo pedimos de todo corazón, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse un segundito. Fíjese, mi amado hermano, que yo creo que la mayoría de nosotros conocemos perfectamente la historia, el relato de lo que sucedió con Noé, su familia, el arca, el diluvio, todo eso usted y yo creo que la mayoría lo conocemos a la perfección. Pero casi nunca nos ponemos en los zapatos de aquellos que estaban dentro de esa arca, esperando que en algún momento las aguas decrecieran y ellos pudieran salir de ahí. Es cierto que estaban a salvo porque el diluvio, hermano, había ahogado a toda la especie y ellos estaban a salvo, pero de alguna manera estaban desesperados, esperando el momento de poder salir de ese lugar. Y yo miraba algo interesante en esta porción y en otras que vamos a leer, y es que muchas veces en nuestras vidas lo que Dios comienza a hacer, algunas cosas son instantáneas. Hay cosas que Dios hace que en el momento, hermano, cambian. Por ejemplo, hay milagros de sanidad que alguien puede recibirlo instantáneamente y lo que le estaba afectando desaparece. Un milagro instantáneo. Pero hay muchas cosas en nuestra vida que son procesos, que no son instantáneas, que no cambian de la noche a la mañana, sino que de alguna manera nos toca atravesar un proceso para llegar, hermano, a donde Dios nos ha prometido. Y el problema es muchas veces mantenernos creyendo, confiando en medio de esa espera. Imagínese usted, Noé, cuánto tiempo construyendo el arca, y ahora cuánto tiempo adentro del arca, esperando que un día el Señor, así como cerró la puerta, la abriera. Entonces podía comprender lo siguiente, y es la parte que quiero ministrarle esta noche. Hay cosas que se logran de manera instantánea, pero hay cosas que son graduales o que involucran procesos en nuestra vida. Por ejemplo, aquí habla de varias
varias etapas. La primera de ellas es que en medio del diluvio, cuando todo estaba terminando, dice que Dios hizo pasar un fuerte viento. Y esa fue la primera etapa, que a través de ese viento el Señor hizo disminuir las aguas. Pero no estaba resuelto el problema, solo disminuyeron. Y a veces nuestra paciencia es tan pequeña que queremos todo ya. Señor, ¿y por qué? ¿Y por qué no me lo has dado? ¿Y por qué no lo has hecho? ¿Y por qué no me has respondido? ¿Y por qué no viene la respuesta? ¿Y por qué no recibo el milagro? ¿Y por qué no ya? Y Señor, ya vamos a llegar a agosto, el 8º mes del año, yo no he visto la respuesta. Pero usted no se ha fijado que muchas cosas ya disminuyeron. Muchas cosas que lo afligían ya comenzaron a disminuir. Pero a veces el estar enfocados en que no vemos lo que queremos ver no nos permite ver que la mano del Señor ya está ahí operando. Ya algo estaba sucediendo. El Señor había movido un fuerte viento para que las aguas disminuyeran. Lo segundo que aconteció es que dejó de llover. Se cerraron las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos. Se detuvo la lluvia. Esa es otra cosa maravillosa, que en medio del proceso, si bien es cierto, todavía no habían visto la respuesta completa, pero ya no llovía. O sea, ya había parado de llover. Pero cuando estamos desesperados no podemos ver eso. Cuando estamos en angustia no podemos ver que Dios ya está obrando. Cuando estamos impacientes no podemos ver que el Señor ya tiene el control de todas las cosas. Nos cuesta ver esas situaciones. Ahora, en el versículo 3 está la clave de todo lo que le quiero ministrar en esta noche. Dice: y las aguas decrecían, y la palabra clave es gradualmente. ¿Por qué es necesario comprender esto? Porque si usted comprende esto, usted va a ser libre de la frustración, de la decepción, del desánimo, de la desesperanza que se puede sentir porque las cosas no llegan en el tiempo que yo quiero, del enojo que puede haber en uno porque las cosas no están saliendo como yo quería. Pero usted va a comprender hoy que aunque no esté saliendo como usted quiere, Dios está obrando en medio de ese proceso. Que aunque las cosas no están viniendo a la velocidad que usted quería, usted tronó los dedos y no aconteció, pero Dios ya está obrando en el asunto. Y gradualmente las cosas están aconteciendo. Ya no está como antes estaba. Esa palabra gradualmente es la clave para que nosotros podamos entender la obra de Dios en nosotros. Esa palabra tiene que ver con ir de grada en grada, de escalón en escalón, y me habla de un proceso. Hermano, hay cosas en tu vida que Dios las hará de una sola vez. Hay cosas que Dios las cambiará inmediatamente. Hay milagros que acontecerán en tu vida, pero hay otras cosas que irán despacio. Pero en ese proceso irá viendo la mano del Señor, irá viendo cómo el Señor te va ayudando, irá disfrutando de cómo el Señor está actuando. Entonces, esta palabra gradualmente es lo contrario a la palabra repentinamente. O sea, todo lo queremos así. Yo siempre digo que en este aspecto, el peor invento que nos pudo llegar fue el microondas, porque nos hizo de alguna forma cambiar la mentalidad, y ahora todo lo queremos instantáneo. Pero el problema es que las cosas que se hacen en el microondas no tienen ni el mismo sabor ni que las cosas que se hacen tomando su tiempo. Porque usted puede meter una sopa instantánea, ¿ve?, en el microondas y le va a salir buena, pero no es igual a esa sopa que le hacía su abuela, ¿verdad?, que la hacía tomándose el tiempo en la olla de barro y que se tardaba porque la iba haciendo por partes. Pero el problema es que queremos el microondas con los resultados de la receta aquella, y no se puede. Hay cosas que no se van a poder. Nosotros tenemos que comprender que así como llegamos a donde estamos hoy, fíjese bien, por ejemplo, hablemos de algún problema que usted y yo podamos vivir. Una situación financiera, por ejemplo. Alguien está con el agua hasta el cuello financieramente, entonces usted se preguntaría, y usted quiere salir ya porque siente que se ahoga y no encuentra respuesta. Pero usted no llegó ahí de un solo.
Usted pudo llegar ahí. Entonces, si usted entiende que llegó ahí paulatinamente, también va a tener la paciencia para salir de ahí paulatinamente. Dios irá haciendo su obra para sacarlo de ahí. Igual, hermano, en otras áreas de su vida, hermano, usted tiene que comprender que necesita la paciencia para ver los resultados en su vida. Un matrimonio destruido no se destruyó de un solo. Un matrimonio dañado no llegó ahí de una sola vez, sino que fue poco a poco, faltando el respeto, perdiendo la confianza, apagando la llama del amor. Entonces poco a poco se fue enfriando. Entonces la respuesta, la restauración también será poco a poco. Hay que irla ganando de nuevo, porque no se llegó de una sola vez. Yo me recuerdo cuando estaba pequeño, hace unos 2-3 años por ahí, ¿verdad? Porque tampoco es que estemos tan mayores, pero yo me acuerdo que había un tobogán en un lugar que se llamaba Plaza Alegre. ¿Cuántos fueron ahí? Pues andamos por la misma edad, no me esté. Y fíjense que en ese lugar, Plaza Alegre, cuando uno estaba chiquito, ¿verdad? Uno miraba aquel tobogán y uno estaba tan contento y tan ansioso de deslizarse que no pensaba en el regreso. Pero uno, hermano, cuando llegaba le daban un saco y se sentaba, y era pero maravilloso aquello, hasta saltaba y llegaba hasta allá, rebotaba al fondo. Pero cuando uno llegaba al final y miraba para arriba, era de subir ese montón de gradas. Igual es esto, igual es, porque cuando llegamos a ver nuestra vida, cuántas cosas, hermano, hemos descendido como en ese tobogán, y ahora que quisiéramos un elevador allá abajo para que nos suba sin hacer esfuerzo, pero no se puede. Hay que subir las gradas para llegar una vez al punto de inicio. Igual es nuestra vida. Hay muchas cosas que van a involucrar un proceso, no van a poder resolverse de la noche a la mañana. Ahora, todo eso tiene una razón, porque Dios es un Dios sabio, soberano y omnisciente. Él sabe todas las cosas. Fíjese que en Éxodo capítulo 23, si me acompaña, usted encuentra también esto. Y qué bendición poder entender también esta porción para nuestra vida, porque no importa cuántos años usted tenga de estar en el Señor, usted se va a dar cuenta, hermano, que todavía usted está trabajando con cosas en su vida. Entonces usted dice: Señor, ¿y hasta cuándo? Pues es que todo es un proceso, hermano. Todo es un proceso. Entonces mire, Éxodo 23 y versículo 27, el Señor le dice a su pueblo cuando está entrando a la tierra prometida. Fíjese cuántas cosas han vivido para entrar a la tierra prometida. Han pasado el desierto, han pasado un montón de cosas, y ahora están por entrar a la tierra. Y el Señor, mire lo que les dice todavía. Les dice: yo enviaré mi terror delante de ti y consternaré a todo pueblo donde entres, y te daré la cerviz de tus enemigos. O sea, te voy a entregar la tierra, te voy a dar la victoria. En el verso 8 dice: enviaré delante de ti la avispa que eche fuera al heveo, al cananeo, al eteo de delante de ti, que eran los habitantes de la tierra. Pero oiga lo que les dice en el verso 29: no los echaré de delante de ti en un año, para que no quede la tierra desierta y se aumenten contra ti las fieras del campo. Verso 30: poco a poco los echaré de delante de ti, hasta que te multipliques y tomes posesión de la tierra. Mire, otra palabra, otra frase, otro concepto: poco a poco. No nos gusta, ¿verdad? Queremos todo de un solo. Ya, Señor, lo que tengas para mí, dámelo hoy. Y si el Señor te dijera: poco a poco, espera, hermano, qué tremendo es que esta gente había pasado tanto tiempo anhelando entrar en esa tierra, tanto tiempo en un desierto queriendo, hermano, entrar a la tierra que Dios les había prometido, y ahora que van a entrar les dice: se la voy a dar, pero no voy a eliminar a todos sus enemigos de un solo, sino que poco a poco los irán conquistando. Imagínese usted, hermano, Dios cuántas promesas le ha dado, cuántas palabras le ha dado, y usted pensó que el día que le dio la promesa, mañana ya la tenía. Pero y el Señor le dijera esta noche: poco a poco, sigue caminando,
Sigue creyendo, vas avanzando. Mire, lo que entendemos es que en ese concepto, en esa frase, poco a poco, está involucrado que hay un avance. Tal vez no a mi ritmo, pero hay un avance. Tal vez no como yo quiero, pero hay un avance. Poco a poco implica que yo voy avanzando, tal vez no como yo quisiera, porque aquí, si yo le preguntara a todos los que estamos, cada quien tiene una velocidad. Algunos quieren que, bueno, yo soy algo así como que impaciente. A mí cuando me preguntan para cuándo lo quiere, para ayer les digo yo, ¿verdad? Pero me ha tocado esperar en muchas cosas. Me ha tocado ser paciente porque he entendido que muchas cosas Dios las está haciendo poco a poco en mi vida, porque no me puede dar todo de un solo. Mire, ahí había una razón. El Señor les dice: si yo elimino a todos sus enemigos, a todos los habitantes de la tierra, si los elimino y los dejo solo a ustedes, lo que va a pasar es que la fiera del campo a ustedes se lo van a comer. Entonces lo que les estaba diciendo es: no les conviene. Lo que a ustedes les conviene es poco a poco irse multiplicando, fortaleciendo hasta que puedan poseer toda la tierra. Significa que el Señor tiene planes preciosos, pero también el Señor sabe lo mejor para nuestra vida. Él sabe a qué paso nosotros funcionamos, sabe cuánto podemos manejar. Hermano, es que ¿cuántos de nosotros hemos cometido errores con nuestros hijos dándoles algo que no estaban listos para manejar? A ver, todo, yo creo que todo, ¿verdad? Porque usted le dice a un niño, fíjese, le dice a un chiquito: te voy a comprar, ¿qué le voy a decir yo? Cosas que me pasaron a mí con mis hijos, por ejemplo. Te voy a comprar un videojuego, pero eso sí, lo vas a usar solo 1 hora al día. Ay, Dios. Después fue el pleito, porque 1 hora no era suficiente. Quería más y más y más. Y después la lucha, que no, y que mira, y que por eso no haces la tarea, y que por eso no dormís, y que... Entonces, ¿pero quién cometió el error? Porque le di algo que no estaba preparado para manejar. En su capacidad no estaba el poder autogobernarse para usar aquello. Pero el Señor no es como nosotros. El Señor no comete esos errores. El Señor sabe qué podemos manejar. Dios sabe para qué estamos preparados. Es por eso, hermano, que entre más te preparas y entre más confiable eres para Dios, Dios más te suelta lo que tiene para ti. Dios más te va dando lo que tiene para ti. Entre más maduras en el Señor, más te suelta, más te bendice, más te va dando. Ese poco a poco se va desarrollando mediante tú vas creciendo en el Señor. Por eso sé paciente. Mire, interesante esto. En el Evangelio de Lucas, capítulo 17 y verso 11, aparece la historia de unos leprosos. Ellos necesitaban urgentemente ser sanos. Y dice la Biblia que Jesús entró a Jerusalén y pasaba entre Samaria y Galilea. Y cuando entró en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces yo veía aquí una cosa: ellos querían un milagro. ¿Y a cuántos leprosos el Señor en el momento los limpió? A muchos leprosos el Señor en el momento a uno lo tocó, le dijo: ¿quieres ser limpio? Sí, lo tocó y lo limpió en el momento. Pero a estos los metió en un proceso. Ellos le rogaron de lejos y le dijeron: ten misericordia de nosotros, sánanos. ¿Y qué le costaba al Señor sanarlos? En el momento decirle: bueno, ahorita mismo, le ponía mano y los sanaba a todos. Pero les dijo: vayan y muéstrense a los sacerdotes. Entonces, mientras iban, ¿sabe qué significa eso? Mientras caminaban. Hay milagros y cosas que van a acontecer en tu vida mientras caminas, mientras estás avanzando, mientras estás dando pasos en el camino del Señor. Cosas van a ir aconteciendo.
Lo importante es que usted sepa que no puede quedarse estático, que debe caminar, que debe avanzar, que debe ir paso a paso en pos de aquello que el Señor le ha hablado. Y sucedió algo precioso. En el verso 15 dice: entonces uno de ellos, fíjese, uno de ellos, viendo que había sido sanado. ¿En qué momento se dio cuenta? Imagínese usted, esos hombres se pararon a lo lejos del Señor, le dijeron: ten misericordia de nosotros. Y el Señor le dijo: vayan y muéstrense a los sacerdotes. Y empezaron a caminar. Y yo me imagino que iban caminando, platicando entre ellos. No sé cuánta distancia habrán caminado cuando este se dio cuenta que ya estaba limpio. Y yo vine a decirle a alguien esta noche: mientras caminas, Dios va a hacer algo poderoso en tu vida, que cuando vengas a darte cuenta, ya aquello que te afectaba ya no va a estar. Aquello que te estaba causando molestia ya no va a estar. Tu familia va a estar restaurada, tu problema va a estar resuelto, tu situación habrá cambiado. Mientras caminas te vas a dar cuenta. Un día vas a decir, te vas a levantar: ya no me duele, ya no me afecta, ya no tengo el problema, ya no estoy preocupado por aquello. Mientras ellos caminaban. Ahora aquí está una cosa: ese que se dio cuenta en el camino que estaba limpio, regresó donde estaba el Señor y le adoró. Los demás no regresaron. Se da cuenta que el Señor sabía por qué. Mire, había que meterlo o mandarlos y meterlos en un proceso. Porque este que volvió, imagínense, recorrió 2 veces el camino, pero regresó glorificando a Dios. Se postró rostro en tierra y le dio gracias. Y era un samaritano, dice la Biblia. Pero este hombre se dio cuenta mientras caminaba que su vida cambió. Mire, hermano, cuántas cosas usted le preocupaban, pero usted empezó a caminar en el Señor y empezó a poner la mirada en el Señor. Y de repente se dio cuenta que aquel problema ya no está, que aquella situación desapareció. ¿Por qué? Porque el Señor le ayudó y usted ni cuenta se dio. Un día platicaba con una hermana que ella le ponía la petición al Señor de un milagro de sanidad, y se lo pedía y se lo pedía. Y después se vino a dar cuenta, pero después de varios días, que ya no le dolía, ya no tenía los dolores. Era un problema de artritis, ya no le dolía. Pero pasaron días para que se diera cuenta. Imagínense qué tremendo. Significa que ella había cambiado su mirada, había puesto la mirada en el Señor y la había quitado de la enfermedad. Ya no caminaba pensando: me duele, tengo el problema, tengo esta situación. No, había puesto la mirada en el Señor, había comenzado a caminar, había comenzado a dar pasos, a crecer, a madurar. Y en el camino el Señor la sanó. Levante su mano derecha y diga conmigo: en el camino el Señor hará el milagro. En el camino Dios me va a ayudar. En el camino algo va a acontecer en mi vida. Las cosas van a comenzar a cambiar. Mire lo que dice la Biblia en el libro de Éxodo capítulo 13. ¿Cuántas veces usted le ha preguntado al Señor: Señor, ¿y por qué no haces como yo pienso? Porque vea que nosotros tenemos resuelta nuestra vida, vea. ¿Sabe qué me he dado cuenta yo? Que si el Señor nos preguntara y nos dijera: ¿cómo querés que haga? Decime cómo querés que haga. Usted ya tiene resuelto todo. Usted le diría: mira, Señor, yo pensaría que mi solución es esto. Y usted le daría el plano. ¿Y qué tal si el Señor le dijera: no es por ahí, fíjate, eso que estás pensando no te va a funcionar? Mire lo que dice aquí, Éxodo 13:17. Aquí se relata la historia cuando el pueblo que había estado en esclavitud en Egipto es dejado ir. ¿Se acuerda cuando Moisés, hermano, es levantado por Dios como un libertador para sacar a su pueblo? Y dice en ese verso: y luego que Faraón dejó ir al pueblo, mire esto, Dios no lo llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca. Otra traducción de la Biblia dice que no lo llevó por el camino más cercano. Fíjese que dice la Biblia, traducción La Palabra, dice: no los condujo por la ruta de los filisteos, aunque era el camino más corto. Y ahí me hago una pregunta, sin leer lo demás, me hago una pregunta: Señor, ¿y por qué lo llevaste por el camino más largo y no por el más corto?
¿Y por qué no le resolviste el problema? Tenían 400 años de estar en esclavitud y les habla de llevarlos a una tierra prometida. Y entonces, Señor, yo conozco que la distancia más corta entre dos puntos es la línea recta, ¿sí o no? ¿Por qué no lo sacaste y de una sola vez te lo llevaste por el camino más cortito de todos? Era lo más sencillo. ¿Por qué lo llevaste a dar vuelta y los pusiste frente al mar y los hiciste pasar todo eso? ¿Por qué? ¿No se ha preguntado por qué el Señor a veces pareciera que nos hace la ruta más larga? Si estaba tan fácil, el Señor solo le hacía así, ya tú. Por ejemplo, cuando usted tiene una deuda y usted le está pidiendo: Señor, ayúdame a pagarla, Padre. Usted dice: Señor, pero ¿y qué te cuesta solamente hacerle así y que me la borren? Y el Señor dice: espérate, es el camino corto, pero yo te voy a llevar no por el camino largo, sino por el camino correcto. Porque Dios sabe, oiga, Dios sabía lo siguiente. Dice que no lo llevó por ese camino porque dijo Dios, oiga, Dios dijo: para que no se arrepiente el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. ¿Qué es lo que pasaba en ese camino corto? Era corto para el hombre, pero resulta que en ese camino estaba lleno de guerreros, estaba lleno de ejércitos. Entonces dice: para que cuando vean a los ejércitos, la gente, los guerreros, no se acobarden y se regresen. Entonces mire, ese camino corto que usted mira, usted no sabe lo que hay ahí. O sea, usted mira según usted que es el mejor camino, pero usted no sabe lo que hay ahí. Porque lastimosamente nosotros no podemos saber lo que hay más adelante, pero Dios sí lo puede saber. Y como Dios te ama y Dios me ama, no me va a llevar por el camino que involucre un riesgo para mi vida, sino que me va a llevar por el camino que yo pueda transitar. El Señor dijo: este es el más corto, la línea recta. Pero aquí hay adversarios que ellos no pueden enfrentar. Se van a acobardar, les van a tener miedo, se van a querer regresar otra vez a Egipto. Y entonces el Señor dijo: no, mejor me lo voy a llevar por este, que parece más largo, pero es más seguro para que lleguen al destino que yo tengo para ellos. Por eso usted tiene que confiar que el Dios Todopoderoso que está dirigiendo su vida lo está llevando por el mejor camino. Él es su capitán, Él es el que conoce el mañana, Él es el que sabe que esa es la ruta correcta para usted. Imagínese cuántas cosas, si nos dejaran decidirlas, a nosotros nos saldrían mal, que parecen la ruta más corta, la forma más sencilla, lo más fácil, lo más práctico, pero usted no sabe lo que hay detrás de eso. Bueno, imagínese, hermano, le voy a poner un ejemplo. Somos nosotros tan vulnerables como seres humanos que, humanamente hablando, no sabemos lo que hay detrás de esa pared. Me refiero al hecho que usted nunca hubiera ido allá atrás, no sabe lo que hay detrás de esa pared. Entonces usted dijera: no, yo no quiero dar la vuelta, a lo mejor voy a hacer un hoyo aquí. Y si hay un barranco y usted no lo sabe, y abre el hoyo y se va, y Dios le dijera: no, hijo, ahí hay peligro, es más corto pero hay peligro, mejor da la vuelta, porque yo conozco que este camino no te hace bien, pero el otro es el correcto. Por eso usted no se enoje con Dios cuando las cosas no le salen como usted quiera. No se pelee con Dios cuando el Señor lo haga dar una vuelta más en su proceso. No se enoje con Dios cuando el Señor no le responda a la velocidad que usted quiere, sino que reconozca y dígale: gracias, Señor, porque tú me amas tanto que me llevas no por el camino corto ni por el rápido, sino por el camino seguro, por el camino que yo puedo recorrer para llegar al destino profético de mi vida. Es por eso que muchas veces nosotros nos decepcionamos tanto, nos desanimamos, nos frustramos porque no entendemos todo esto. La Biblia dice que todo obra para bien a los que amamos al Señor. Si usted ama al Señor, no se preocupe, no hay cosa buena ni mala, porque usted, hermano, si ama al Señor, todas las cosas que le acontezcan van a ayudarle para bien. Entonces usted va a poder decir: si algo se tardó,
no va a decir que es malo, al contrario, va a decir: Señor, alguna razón hay. ¿Cuántas veces hemos hablado desde aquí? Le he dicho desde aquí de ejemplos de gente que tuvo un retraso y se enojó por el retraso que tuvo, y después se dio cuenta que si hubiera salido a tiempo, a toparse con un accidente, a toparse con un problema, y después dice: ay, Señor, gracias, porque tú me atrasaste. No, no te atrasó. Lo que pasa es que el Señor te lleva por la ruta correcta. Por eso, hermano, mire, yo le digo a usted una cosa: a lo mejor no está donde quiere, hablando en el camino, hablando en sus planes, porque yo sé que todos tenemos planes. Usted decía: a esta edad yo quiero tener esto y lo otro, y aquí y allá. Usted tenía sus planes. A lo mejor usted no está donde quería, pero está donde Dios lo quiere tener. Ay, ay, ay. Y cuando usted está donde Dios lo quiere tener, usted está seguro, está preservado, está bendecido. Porque mire, hermano amado, no importa la condición en la que usted se encuentre, si Dios está con usted, usted es más que vencedor, hermano. Por eso usted tiene que soltar hoy la frustración de no estar como quiere. Porque imagínese, hermano, usted puede estar orando por algo y puede que todavía no ha recibido, ¿verdad?, la respuesta que usted espera. Y dice: ya no voy a orar. No, esa no es la actitud. Usted siga orando, siga creyendo, siga caminando, que mientras usted sigue deleitándose en el Señor concederá la petición de su corazón. Usted siga alabando a Dios, usted siga disfrutando de este camino, porque un día de esto Dios lo va a sorprender. Dios va a traer un de repente para su vida. Dios va a traer la respuesta que usted anhelaba, que usted esperaba. ¿Sabe cómo es esto? ¿Alguna vez usted, cuando ha cumplido años, le han dado un regalo tardío? ¿A quién? Levánteme la mano. ¿A quién le ha pasado eso? Entonces usted viene, ¿verdad? Y alguien se le acerca y le dice: tarde, pero aquí está. Y entonces usted dice: no, nunca llega tarde. Un regalo siempre es regalo. Entonces, así son las bendiciones del Señor, que cuando usted las recibe, no es que lleguen tarde. Cuando llegan, son bendiciones de Dios. No solo porque usted la quería hoy y no le llegó hoy. Si se la da mañana, usted le va a decir: no, Señor, ya no la quiero, yo ayer la quería. No, sino que usted le va a decir: Señor, gracias, porque en cualquier momento que tú obres en mi vida es buen momento. Cualquier día que tú te manifiestes es buen día, porque tú sabes lo mejor para mí. Imagínese, mire qué tremendo lo que le pasó a este hombre. En Marcos capítulo 8, versículo 22, dice que el Señor llegó a un lugar llamado Betsaida. Le llevaron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y, escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él, mirando, dijo: veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase, y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Y lo envió a su casa diciendo: no entres en la aldea ni lo digas a nadie en la aldea. Ahora mire, aquí hay otro asunto que tenemos que valorar. Le llevan un ciego. Es como que usted vea, llevara delante del Señor una petición y le dijera: Señor, mira, ayúdame y sana a este, por favor. Entonces ponele manos, porque le llevan al ciego para que el Señor le ponga manos. Pero resulta que el Señor no hizo lo que le dijeron, porque muchas veces Dios no va a hacer las cosas como tú quieres, sino como Él piensa que es mejor. Entonces viene el Señor y lo agarra de la mano. Lo primero que hace, lo agarra de la mano y lo saca de la aldea. Y después mire lo que hace. Oiga, hermano, es que es tremendo el Señor. Por eso es que a veces nos causa tanta situación con sentimientos encontrados, como Dios obra, porque lo saca de la aldea y le escupe los ojos. Y eso no se lo pidieron. Usted oye que le dijeron: Señor, te traemos este ciego, escupile los ojos. Vea que no.
¿Cuántas veces le dice usted al Señor: Señor, ayúdame con esto, resolveme este problema, mira, Señor, que pase tal cosa, y no pasa lo que usted pidió? Y ahí es donde usted tiene que entender que cuando usted ora, algo va a pasar. Tal vez no lo que usted pidió exactamente, pero algo va a pasar. Algo va a suceder, siempre en beneficio suyo. Siempre la respuesta va a venir. Siempre Dios va a obrar. Siempre el Señor se va a manifestar, porque el Señor responde nuestras oraciones. El punto es que no lo va a hacer muchas veces como yo quería. La forma puede variar, pero el resultado siempre va a ser igual. Dios te puede responder de una forma o de otra, pero el resultado va a ser el mismo. Mire qué tremendo: lo saca de la aldea, lo escupe en los ojos. No estaba en los planes de nadie eso. Por eso muchas de las cosas que hemos vivido no estaban en nuestros planes, pero en los planes de Dios sí. No estaba en nuestros planes, pero sí estaba en los planes de Dios. Por eso usted tiene que confiar que el Señor es su capitán. Él es el que lo va dirigiendo. Usted va siguiendo sus pasos. Él es el que lo guía. Y aunque usted no sepa, hermano, por dónde lo lleva, pero es el mejor camino. Y oiga esto. Entonces viene, le escupe los ojos, le puso las manos y le preguntó si veía algo. Entonces el ciego, que no miraba nada al principio, le responde y le dice: pues más o menos veo sombras. Veo los hombres como árboles, los veo que se mueven. O sea que óigame por favor, porque ahí no estaba orando por el ciego Alberto Picariello, ni usted, estaba orando Jesús, el que le había hecho, hermano, el que solo dijo: Lázaro, sal fuera, y se levantó el que 4 días de muerto, el que tocaba leprosos y en el momento sanaba, el que levantaba cojos. Pero ahora ora por un ciego y recibe un milagro parcial, no total. Le pone la mano, primero lo escupió. Con la escupida se va cualquiera. Es que a veces Dios hace cosas en nosotros que nos resentimos con Él. Yo conozco mucha gente que se ha resentido con Dios porque no esperó, porque quizá pensó: no, Señor, ¿cómo me hiciste eso? Yo le he contado mi testimonio a usted. Yo tenía 15 años cuando me dieron la noticia de que mi padre le descubrieron cáncer en los pulmones. Entonces en ese momento yo estaba, hermano, enamoradísimo del Señor. Y resulta que yo andaba ganando almas, tocando puertas para predicar el evangelio a mis 15 años. Y yo con esa gran fe le dije: no, aquí no hay problema, no hay cáncer, no hay nada que sea más grande que mi Dios. Y entonces vine yo en una oración, me encerré en mi cuarto y le dije: Señor, si tú sanas a mi papá, yo te voy a servir toda mi vida. Y yo salí de ese cuarto creyendo que Dios me había dicho amén. Hasta me había dado dame 5. ¡Pah! Y un día mi papá, después de eso, llego donde estaba en su cuarto, él con mascarilla y todo, y lo encuentro sin el oxígeno. Y le digo: papá, ya estoy sano, me dijo. ¿De verdad? Sí, me dijo. Que no tenés fe. Claro que tengo fe y todo. Pero resulta que después de eso se lo llevan del país para hacer un tratamiento fuera del país, y no lo volví a ver porque falleció en su tierra natal, en Italia, y ya no lo vi. Entonces yo me enojé con Dios. ¿Cómo es posible?, le dije yo, que me enganchaste? Me hiciste creer que mi papá estaba sano y mi papá se murió, y yo me peleé con Dios y me aparté de los caminos del Señor porque yo creía que Dios me había fallado. Como a este hombre, yo creí que el Señor, eso que me había hecho, era lo peor que me podía hacer. Y no podía comprender, primeramente, que mi papá
había alcanzado lo más grande que un hombre puede alcanzar, que es la salvación y la vida eterna, lo cual era casi imposible para un hombre como él. Casi imposible. Pero Dios lo había alcanzado, había recibido a Cristo, y en un corto tiempo él había desarrollado su fe, había creído, y es como que dijo el Señor: bueno, ya que estás preparado, nos vamos. Pero yo creía que Dios me había dañado a mí. Con el tiempo comprendí que no había sido así. Pero pasaron muchos años donde yo andaba alejado, enojado con Dios, molesto con el Señor. Hermano, yo hacía todo lo que a Dios le disgustaba, porque yo lo que quería es que Dios sintiera que yo estaba enojado con Él. Imagínese usted. Según yo, Dios estaba ahí todos los días. Ay, me preocupa lo que mi hijo hace. No, hermano, Dios sigue siendo Dios. Y el único que me estaba dañando era yo. Solo yo me estaba causando daño, y solo yo estaba cada día golpeándome, hermano, y haciendo cosas. Y de repente el Señor como que me hace volver en sí, y regreso a sus caminos, y me reconcilio con el Señor, y me doy cuenta, hermano, que el Señor nunca me había fallado. Porque para empezar, ¿verdad? El que entró al cuarto a decirle: si sanás a mi papá, te voy a servir todos los días de mi vida, fui yo. Él no me lo había prometido a mí, número uno. Y número dos, lo que yo no sabía es que él sanara o no sanara a mi papá, yo le iba a servir todos los días de mi vida, porque ese era mi diseño y mi propósito. Entonces, este hombre, las cosas no le estaban saliendo como él quería. Para empezar, lo escupieron. Lo segundo, le pone la mano y el milagro parece que no le funcionó del todo. Y resulta que cuando le preguntan y le dicen, le preguntó si veía algo, le dijo: veo, pero como que todavía no muy claro, no veo bien, veo los hombres como árboles, siluetas miro. Y entonces el Señor le tuvo que volver a poner las manos. Oiga, Jesús, el que hace las cosas perfectas, el que no se equivoca, el que tiene poder para levantar, hermano, al cojo, al paralítico con una sola palabra, ahora está haciendo un milagro parcial en 2 tiempos. ¿Cuántas cosas hará Dios de esa manera en nosotros? Como que en 2 tiempos, ¿verdad? En nosotros. ¿Por qué? Porque el Señor desarrolla en nosotros paciencia, perseverancia. El Señor lo que hace en nosotros muchas veces, hermano amado, es llevarnos poco a poco, llevarnos gradualmente, hermano, porque tiene algo especial para ti y para mí. Entonces le puso otra vez, diga conmigo, otra vez. No te preocupes, porque el Señor no dejará nada a medias en tu vida. Lo que Él ya empezó lo va a completar. Lo que Él empezó lo va a perfeccionar, porque Dios no deja a medias nada. Si ya empezó, alégrate, porque lo que ya empezó lo va a perfeccionar. Si ya viste una pequeña nube, es porque la lluvia viene. Si el Señor ya empezó a obrar, alégrate, porque no te va a dejar a medias. Cuando el hombre le dijo: todavía no miro bien, no te preocupes, ahí voy con la segunda. Hay quienes necesitamos más de 2, ¿verdad? Pero bueno, depende del material del que estemos hechos. Este hombre, con la segunda vez que le pusieron la mano, quedó viendo 20/20, claramente y de lejos, porque Dios completó el milagro. Muchas veces nos frustramos porque solo vemos avances, pero todavía no vemos todo lo que queremos ver. Pero yo vine a decirle a alguien:
sigue caminando, sigue confiando, sigue creyendo, sigue esperando, porque el Señor lo que ha comenzado en ti lo va a perfeccionar. La situación en tu casa, solo has visto avances, pero todavía no ves lo que has querido ver. No te preocupes, porque Dios lo hará. Lo que comenzó a hacer lo va a terminar. Al que ya tocó su corazón lo va a terminar de transformar. Al que ya empezó a trabajarlo lo va a terminar de trabajar. Aquel hermano que ya Dios lo tocó lo va a convertir por completo, porque Él es el Dios que hace todo perfecto. Él es el Dios que aunque necesitas 2 temporadas lo va a hacer. Imagínese el hombre que no veía nada. Fíjese cómo lo llevó de no ver nada a ver sombras. Ya era un avance, ¿sí o no? Lo que pasa es que no nos gustan los avances, nos gusta todo así. Entonces, pero el hombre de no ver nada a ver sombras, es que si usted le preguntara a un ciego y le dijera: mira, no hombre, pero solo sombras ves. Sí, pero yo antes no veía nada. Sería como una respuesta diferente a la que muchas veces nosotros damos, porque usted está viendo avances y muchas veces usted dice: no, pero yo avances no quiero, yo quiero ya ver todo. Pero hermano, si no veías nada y ahora ya estás viendo algo, ya lo que debes de hacer es decirle: Señor, gracias, porque yo no veía nada. Hoy por lo menos veo, que es cierto que a los hombres los veo como árboles. Unos son pinos, otros son medio así como que, ¿cómo se llama eso? Arbustos, otros son grandes conacaste, otros palmeras. Los veo de diferente manera, pero ya veo algo. Es decir, Señor, gracias, porque yo vine sin esperanzas, yo vine sin nada, Señor. Yo venía sin esperar nada, porque hermano, cuando usted y yo vinimos a los caminos del Señor, ¿qué podíamos esperar? Y cuando empezamos a ver la obra del Señor en nosotros, nos damos cuenta que todo lo que Él ha hecho es maravilloso. ¿Esto sabe cómo es? Esto es como cuando alguien ha estado enfermo, postrado en cama. Entonces esa persona postrada en cama no puede moverse, no puede levantarse. Y ahora ya fue al tratamiento, ya le dieron medicamento, ya empezó a obrar. Y entonces ahora usted lo mira que con bastón, pero ahí anda, ¿verdad? Entonces usted viene y dice: ¿cómo se siente? Si esa persona no tiene la óptica correcta, le va a decir: aquí con bastón. Pues sí, pero si estaba postrado y ahora por lo menos con bastón, pero camina. Eso significa que ya avanzó, ya dejó atrás la cama. Y lo que significa es que todo lo que viene es ganancia, todo lo que viene es bueno, porque de ahí en adelante usted va a mejorar, va a avanzar. La vida ya le cambió, usted ya no es el mismo. Por eso usted tiene que entender lo que la Biblia dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Mire, esto es como cuando usted mira a alguien que se convierte al Señor, se empieza a congregar, y entonces esa persona no había tenido nunca un contacto con el Señor, y se empieza a congregar. Todavía tiene errores, defectos, como todos nosotros, todos los tenemos. Porque el que de nosotros crea que ya está terminada la obra, avíseme, porque hay que mandarlo ya para arriba, pues. Ya está terminada la obra. Ya si usted ya no es vasija en proceso, sino vasija ya terminada, entonces ya no tiene chiste que esté aquí. Ya terminó la cosa, ¿verdad? Entonces, pero qué tremendo es cuando vemos a alguien nosotros que empieza a caminar. Antes, cuando no tenía al Señor, esa persona, nadie miraba todos los defectos que tenía. Bebía, nadie decía nada. Fumaba, nadie decía nada. ¿Qué más puede decir usted? Todo lo que una persona puede hacer. Bueno, se empieza a congregar y empieza a llegar el cambio que el Señor provoca en la vida. Ahí todo el mundo empieza a ver, pero lamentablemente no ven lo bueno.
No ven que ya dejó algo, sino ven lo que todavía hace. Qué tremendo eso, hermano. Y lastimosamente eso sucede en el mismo cuerpo de Cristo. Porque vemos a la persona que está empezando a caminar y en lugar de decir, wow, qué milagro, qué bendición, se está congregando, está buscando del Señor, por lo menos ya no es la misma persona, porque antes ni siquiera quería tener nada con Dios y ahora está avanzando. No, ¿sabe lo que hacemos? Pero todavía fuma. Pero lo que usted no sabe, que lo que usted está criticando hoy de esa persona, mañana ya no va a estar, porque el que comenzó la buena obra será fiel en completarla. El que empezó a trabajar en esa vida, poco a poco lo va cambiando, lo va restaurando, lo va bendiciendo. Y asómbrese de lo que le voy a decir, porque al que usted está criticando porque tiene defectos ahora, mañana le puede estar predicando la palabra del Señor, mañana puede estarlo ministrando, mañana puede estar orando por usted, porque yo conozco un Dios que cuando empieza a trabajar en alguien, lo perfecciona, lo pule. Ay, hermano, imagínese cuántos habrán dicho eso de mí, cuántos lo han dicho de usted. Cuando usted se empezó a congregar y empezó a querer cambiar su vida, ¿cuántos comentarios oyó? Hipócrita, y va a la iglesia. Porque así dice la gente. Como que si ir a la iglesia tendría que ser, usted tendría que, antes de venir a la iglesia, tendría que haber dejado todo y tendría que haberse hecho santo para poder entrar a la iglesia. Y no es así. Usted vino a la iglesia con todos los defectos, todos los problemas, todas las limitantes, todos los pecados habidos y por haber, para que en la iglesia el Señor hiciera su obra en usted. Y poco a poco, poco a poco, poco a poco ir avanzando. Por eso no señale los defectos de otro. ¿Sabe lo que deberíamos de hacer? Señalar los avances. Lo que deberíamos de hacer es decirle a la gente, pero has avanzado, has caminado. Antes no hacías esto, antes no hacías aquello. ¿Te acordás que antes ni orabas y ahora por lo menos ya oras? ¿Te acordás que antes no buscabas al Señor y ahora por lo menos lo buscas? ¿Te acordás, mi hermano, que antes de 10 palabras que decía, 12 eran palabras ociosas y ahora ya te estás ya tu vocabulario está cambiando? Le deberíamos decir a la gente, Dios está obrando en ti. El Dios que empezó la obra en ti no te va a dejar ni te va a soltar. No te desesperes. Porque por comentarios como esos mucha gente deja las iglesias. Porque siempre sale uno espiritualoide por ahí. Sí, pero el hermano no cambia. ¿Y usted cómo sabe si no vive con él? ¿Cómo sabe usted? ¿Cómo sabe que no cambia? Si hay cambios que no se ven externamente, hay cambios y la mayoría comienzan aquí adentro. Es el redarguir del Espíritu Santo que empieza a trabajar aquí adentro. Usted no sabe lo que esa persona ahora está sintiendo, cómo el Señor lo está trabajando, cómo sus pensamientos están cambiando. Las luchas que está teniendo ahora no las tenía antes. Esa lucha de no querer hacer algo no la tenía antes. Usted no lo puede saber, pero hay un Dios en los cielos que dice, yo sé que estás avanzando. Me puede ayudar este día y ver a alguien que tenga cerca y decirle, yo sé que estás avanzando, sé que estás caminando, sé que Dios está trabajando en tu vida. Yo creo en la obra que Dios está haciendo en ti. Usted no se deje engañar por el enemigo. Hace algún tiempo yo leí una historia que me gustó mucho. No es bíblica, pero me edificó mucho. Y hablaba de un hombre a quien le dijeron que se levantara todos los días. Había una tremenda roca, enorme roca, y le dijeron que se levantara todos los días a empujar la roca. Y el hombre hizo caso, se levantó todos los días y empujaba la roca. A los tiempos después,
aquel hombre se frustró y se decepcionó. Y fue donde el que le había dicho que empujara la roca y le dijo: mira, yo ya no voy a empujar esa roca. Es que no pasa nada. Ven y ve. Tengo no sé cuánto estar levantándome temprano y empujar esta roca. Y mira, está en el mismo puesto, no cambia. El hombre le dijo: es que no entendiste nada. No te mandé a empujar la roca para mover la roca, sino para cambiarte a ti. Mírate ahora, date cuenta, mírate los músculos. Y aquel hombre se dio cuenta que de tanto empujar la roca, él estaba cambiando. Hay veces no nos damos cuenta, ni nosotros podemos percibir los grandes cambios que Dios está haciendo en nosotros, pero todo ha sido poco a poco. Hermano, yo tengo 27 años de estar en el Señor y Dios sigue trabajando en mí. Sigue trabajando. Y usted va a decir: no, claro que sí. Sigue trabajando en mí y sigue todavía formando cosas en mi vida. Y sigue todavía, hermano, trabajando para cambiar cosas en mí. Y sé que hasta el día que Cristo venga, o que me toque estar frente a Él, hasta ese día el Señor estará trabajando conmigo. Porque esto es un proceso. Esto es algo que debo de entender. A lo mejor, mi hermano, usted quizás es más dócil que yo. Entonces usted vino a Cristo y el Señor, la obra, y usted ya inmediatamente cambió. A mí no me pasó así. A mí me tocó caminar muchas cosas, luchar con muchas cosas en mi vida. Pero aquí estoy parado. El Señor me ha demostrado una cosa: confía en mí, espera, y yo te voy a mostrar mi gloria. Póngase de pie esta noche. Señor, te damos gracias, Padre. Ahí donde usted está, tenga su tiempo de intimidad con Dios. No le importe quién está a la par suya. Este momento es entre usted y Dios. ¿Se ha sentido frustrado alguna vez? Porque no ve lo que quiere, porque aparentemente no llega la respuesta que espera, porque las cosas no han salido como usted quiere, porque en usted no mira los cambios que esperaba. No se preocupe. El Señor te mandó una palabra esta noche. Te dijo: ten paciencia, estoy obrando en ti. Pronto verás maravillas en tu vida. Un de repente de Dios te sorprenderá. Mientras caminas, cosas gloriosas van a acontecer. Cuando vengas a sentir el hijo que se había ido, volverá. Cuando vengas a sentir la familia que estaba a punto de quebrarse, será restaurada. Cuando vengas a sentir aquello que te aquejaba, el Señor lo habrá quitado. Pero todo sucederá mientras caminas. Yo te quiero hacer un llamado esta noche. ¿Te has sentido frustrado, decepcionado algunas veces? ¿Aún enojado contigo, con el Señor? ¿Te has sentido alguna vez que las cosas no avanzan? Como si Dios se ha olvidado de ti, como si el Señor te ha llevado por el camino más largo. Entonces yo te quiero suplicar, ¿por qué no esta noche tú le dices: Señor, aquí estoy, gracias por tu palabra? Tú puedes salir de tu silla si quieres, venir al altar aquí al frente y decirle: Señor, gracias. Hoy quiero, Señor, que toda frustración, toda desesperanza, Señor, toda desesperación que sentía, Padre, sea quitada de mí, Señor. A lo mejor habías perdido ya hasta la fe de que algo va a acontecer, y a lo mejor ya realizaste el hecho de decir: bueno, así se va a quedar esto. Ya nada cambió, ya nada pasó. Pero hoy Dios te dice: mire, date cuenta de algo. Tal vez no es como tú quieres, pero ya hay cambios. Noé, tal vez no ha llegado el día,
pero ya paró de llover, pero ya hubo una disminución de las aguas. Y aunque no puedas verlo, Noé, gradualmente las aguas están bajando. Un día de estos se abrirá el arca, estarás en un lugar ya seco. Dile gracias, Señor, porque ahora reconozco que tú nunca me has dejado. Nunca he estado solo, Señor. Y aunque a veces he pasado procesos, tú has estado conmigo, Señor. Me has llevado no por el camino más corto, pero sí me has llevado por el más seguro, Señor. Me has cuidado. Gracias. Y quizá puedo ser como ese ciego que no veía nada y ahora por lo menos veo sombras. Y si ya empecé a ver, estoy seguro, Señor, que mi visión se aclarará por completo. Si ya empezaste a obrar en mi casa, lo que has empezado lo vas a terminar. Solo tenga paciencia. Espere en el Señor. Él es un Dios poderoso, pero también Él es un Dios omnisciente, lo sabe todo. Él sabe que el camino que tú querías para ti parecía ser el más corto, pero ¿sabes qué? Era un camino peligroso para ti. Y Él te ama tanto y me ama tanto que dijo, Señor, Él dijo, no te llevaré por ahí, te llevaré por el camino más seguro para preservarte, para que cuando entres a esa tierra de la promesa puedas decir gracias, Señor. No lo hiciste como yo quería, lo hiciste a tu manera. Gracias. Comience a decirle hoy, Señor, me quiero despojar de la frustración. Me quiero despojar, Señor, hoy del desánimo. Hoy vine a cambiar mis planes por los tuyos, Señor. Vine a reconocer que quizá yo tenía un buen plan, pero tú tienes uno mejor, Señor. Quizá yo tenía un buen método, pero tú tienes uno mejor, Señor. Gracias. Gracias. Sendas Deus